¿Qué tal, mis hermanos? Qué gusto poder saludarles. Agradezco la invitación que nos hicieron para poder, a través de estos medios, llegar hasta cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante con respecto a las familias. Esta semana nos han pedido que estemos compartiendo temas dirigidos a las familias. Pero antes de abrir la palabra de nuestro Dios, me gustaría invitarles para que hagamos una oración y poder pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos suplicarte, Señor, que vengas a acompañarnos, que tú nos dirijas en el estudio de este día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Te has preguntado, querido amigo, querido hermano, cuál era el propósito de Dios al crear a las familias? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear a Adán, al crear a Eva, al decirles tengan hijos, multiplíquense? ¿Será que el propósito de Dios desde el principio era que el ser humano sufriera? ¿Será que el propósito de Dios era que el ser humano, que las familias vivieran una decadencia moral como la que vemos hoy en día? Al mirar la televisión y al mirar los programas que se nos presentan en las pantallas, en el internet, podemos nosotros ver cómo la decadencia moral ha ido afectando a las familias. Por ejemplo, allá por el año 1971 surgió una serie llamada La Familia Ingalls. Esta serie nos presentaba una familia modelo, donde todas las familias que lo veían, pues querían ser como estos personajes de la serie. Ahí existía un papá, una mamá, unos hijos, y aparentemente todo era un ambiente bonito, y todos querían imitarlos. Pero a medida que los años fueron pasando, cuando llegamos allá por el año 1994, entonces ahora vemos con 10 temporadas, vemos a una familia que rompió con todos los modelos típicos de las familias. Y en esta serie se nos presentaba un grupo de amigos viviendo bajo el mismo techo sin ningún compromiso. Es decir, ninguno de ellos eran matrimonios, eran esposos, sin hijos, simplemente amigos que convivían como si fueran parejas. Y entonces podemos ver aquí cómo a medida que los años fueron pasando, los valores se fueron perdiendo. Para cuando llegamos al año 1989 hasta el 2017, aparece lo que fue conocido como la reina de las series en la televisión. Una de las series animadas para adultos más exitosas a lo largo de los tiempos. En lo cual se nos presentaban personajes resaltando valores como el egoísmo, como la violencia, donde curiosamente la persona más cuerda de la familia era la más pequeña. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que este era el propósito de Dios, el propósito original de Dios para las familias? ¿Que las familias vivieran esta decadencia moral? ¿Y que nosotros al mirar estos modelos los imitáramos? Yo estoy seguro que no era el propósito de Dios que nosotros imitáramos a este tipo de familias. Yo quiero invitarles para que vayamos a la palabra de nuestro Dios y veamos un ejemplo de una familia que el Señor Jesús encontró y que la dejó en las Escrituras como un modelo para nosotros. Y quiero invitarles para que abran sus Biblias en esta ocasión en el libro de Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Y el contexto histórico en el que se nos presenta esta historia es un contexto tremendo, terrible, porque la historia nos dice que Dios miró a este mundo. Y entonces cuando Dios mira, Él busca, y Él comenzó a buscar en la tierra cómo estaban las familias. Y la Biblia nos dice que cuando el Señor miró a la tierra, miró a las familias, miró a los hogares, casi le da un infarto. La Biblia dice que el Señor se arrepintió de haber creado a la tierra, de haber creado a los seres humanos. ¿Te puedes imaginar en qué circunstancias estaban las familias? ¿Te puedes imaginar la decadencia moral que existía? Que Dios tiene que intervenir directamente. Él busca y Él dice, he decidido poner fin, porque es mucha la maldad que hay en la tierra. Y Él buscó
Pero al buscar, la Biblia dice que encontró a un hombre, encontró a una familia que habían decidido ser diferentes, una familia que había decidido brillar en las tinieblas, una familia que había decidido nadar contra corriente. Y me refiero a la familia de Noé. Así que yo quiero en esta noche que veamos algunos propósitos de Dios para las familias de nosotros, para las familias de este tiempo del fin. El primer propósito lo encontramos en el versículo 18, Génesis 6, 18. Dios mira, y al mirar, el Señor le pesa en su corazón la condición moral, la condición de la humanidad, las condiciones de las familias. Pero entonces el Señor encuentra esta familia, y el versículo 18 dice que al mirar a la familia de Noé, Dios hace un compromiso con Noé y le dice en el versículo: pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. El primer propósito de Dios, mis hermanos, para la familia de Noé y para nuestras familias es que el Señor quiere. En su corazón el Señor anhela, Él desea que nos salvemos todas las familias completas. El Señor desea salvar familias completas, esposos, hijos, padres. El Señor desea salvarnos completos. Dios quiere que a la vida eterna entremos todas las familias completas, no solo los hijos, no solo los padres. Que el Señor te pregunte: hijo, ¿y dónde quedaron tus papás? Que el Señor te pregunte: a ver, querida familia, queridos padres, ¿dónde quedaron sus hijos? Y que tú digas: pues es que, Señor, fue difícil, mis hijos se quedaron allá en la tecnología, mis hijos se quedaron, Señor, allá en el mundo, los vicios de este mundo pudieron más. Queridos amigos, un día el Señor nos va a preguntar: ¿dónde están tus hijos, los hijos que yo te di? El primer propósito de Dios, entonces, queridos hermanos, para nuestras familias es que Él quiere salvar familias completas. Lo segundo que Dios esperaba de la familia de Noé, lo segundo que Dios espera de nuestras familias, lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 5. Y mira lo que dice la palabra de Dios: e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. El versículo 13, mira también lo que continúa diciendo: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Dios le dijo a Noé: Noé, yo quiero salvarlos a todos ustedes, así que hazte un arca de estas medidas, tales medidas. Es más, Dios les había dicho: haz provisión, lleva comida, mete a los animales de 2 en 2. Era una tarea desafiante, era una tarea titánica para Noé y para sus hijos, para su familia, que requería de obediencia. Y ese es lo segundo que Dios espera de nosotros. Ese es el segundo propósito para nosotros. Dios espera que nuestras familias sean familias obedientes a sus principios. Familias que seamos fieles a los principios de nuestro Dios. Cuando los valores de este mundo se están perdiendo, cuando los principios bíblicos se están perdiendo, Dios espera en este tiempo del fin que hayan familias que levanten el estandarte de Cristo. Dios espera, mis hermanos, número 1, entonces Él quiere salvar familias completas. Número 2, Dios quiere que en el tiempo del fin existan familias fieles. Ahora, tú te preguntarás, ¿vale la pena ser fiel? ¿Vale la pena luchar contra la corriente? ¿Vale la pena ir contra el estereotipo que el mundo presenta? Yo puedo decirte a través de la palabra de nuestro Dios en esta historia que sí vale la pena. Y mira, ¿por qué te lo digo? Porque en el versículo 23 del capítulo 7, mira lo que dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos todos de la tierra. No quedó, querido amigo, no quedó, querida familia, no quedó nada. Lo único, mira la última parte, lo que dice: y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, el resultado
de ser obedientes a Dios, el resultado de mantenernos fieles a los principios bíblicos, el resultado de nadar contra la corriente, el resultado de creer que Dios quiere salvar a toda nuestra familia y luchar por mantenernos fieles y alcanzar ese ideal, ese propósito, es que Dios al final salvará a nuestras familias completas. Aun cuando todo el mundo se deje llevar por lo fácil, Dios espera, queridos hermanos, fidelidad de parte de nuestras familias. Vale la pena. Solo se salvaron los que decidieron obedecer la palabra de Dios, los que decidieron serle fieles a Dios. Así que, queridos, ¿te parece si en esta hora hacemos una oración pidiéndole al Señor que Él cumpla sus propósitos en nuestra vida, que Él cumpla sus planes en nuestros hogares y que un día cuando Él venga, así como Noé y su familia se salvó porque decidieron obedecer, porque decidieron escuchar la voz de Dios y decidieron entrar al arca, que nosotros podamos también ver cumplidos los propósitos de Dios en nuestras familias? Vamos a orar y pidámosle al Señor que cumpla sus propósitos en nosotros. Señor, aquí están las familias, aquí están, Señor, estos hogares. Tal vez hay familias, Señor, que están luchando con las últimas fuerzas porque tal vez han creído, Señor, que ya no valía la pena mantenerse fieles a ti. Señor, ayúdanos a mantenernos de parte de la justicia. Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a tus principios. Y que un día cuando el Señor Jesús aparezca en gloria y majestad, podamos ver, Señor, que valió la pena serte fieles. Y que podamos, Señor, entrar por las puertas de las mansiones celestiales. Te lo suplicamos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.